llenaste de tu amor eterno, me amaste sin dudar. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué les pareció la adoración? Tremenda, ¿no es cierto? Y cuando Juan Eduardo decía que se está sanando gente, bueno, la palabra dice que en su presencia hay poder y hay sanidad. Por lo tanto, no es algo así descabellado decir, oye, se están sanando personas, porque Él está ahí. Su presencia es sana, es poderosa, ¿ya? Y hoy día quiero hablar un tema que es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto?, de escuchar al Señor, de tener una relación con Él. Pero también hay muchas cosas que quedan como en la duda. Entonces, lo primero vamos a decir, ¿no es cierto?, que el Señor está siempre ahí contigo, está siempre. No se va porque tú lo echas, no, Él queda ahí, Él está en todas partes, siempre, ¿ya? Pero cuando tú tienes una relación es diferente, porque Él se hace presente y se manifiesta en tu vida, ¿ya? Y por eso en Romanos 5:5 dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo que Él pone en nosotros cuando nosotros entramos en esta nueva vida, ¿no es cierto?, en un nuevo nacimiento, en esa nueva criatura, Él pone el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso hace que nosotros podamos entablar una relación de igual a igual con el Señor en el sentido del amor, porque pone su amor en nosotros. Y empezamos esta relación de amor y mucha gente no entiende esto y no aprovecha este tiempo de adoración, de estar con Él, de pasar tiempo a solas con Él, en una relación íntima de amor, porque el amor de Dios es un amor tremendo y que nosotros muchas veces lo desechamos porque no creemos o porque no nos sentimos amados. Entonces yo quiero ir limando todas esas cosas, esas dificultades que tiene la gente para entrar en su presencia, porque mucha gente, bueno, aquí se predica constantemente el estar en su presencia y muchos dicen, pero a mí me cuesta, pero sí, pero si paso tiempo, pero es como obligado para cumplir. Entonces, es que no hemos recibido ese amor, porque el Espíritu Santo nos entrega ese amor, no lo recibimos. Y uno ve claramente en la palabra cuando los apóstoles sentían que Juan era el regalón, y no era el regalón porque Él no hace acepción de personas, no hace diferencia entre las personas. La diferencia la hacía Juan, que recibía ese amor, lo absorbía y por lo tanto de él salía esa siembra que el Dios hacía, Jesucristo hacía en él, salía un amor tremendo hacia él. Entonces todos creían que él era el amado, pero no es así. Es que él iba y pasaba tiempo y se acercaba y regaloneaba, ¿no es cierto? Se decía que se acostaba en su pecho. Eso era. Entonces cuando nosotros hacemos eso, empezamos a sentir ese amor y esa relación empieza a aumentar. Pero muchos dicen, no, pero si el Señor y es que está ocupado, es que no conocemos a Dios. Dios lo único que quiere es estar con nosotros, dice que nos anhela celosamente, quiere estar en esa relación. Y debemos entender eso, ¿ya? Y por eso que el Espíritu Santo, lo primero que hace es derramar es su amor en nuestro corazón, ese amor que da vida, escuchen eso. Amor es dar vida. Tú le das la vida, Señor, así como Cristo dio la vida por ti para estar contigo, tú le das la vida. Y por eso en Juan 16:13 decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesucristo hablando, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿se dan cuenta? El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Y os hará saber cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo nos habla, no solo nos pone su amor, sino que nos habla, ¿cierto? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo dice, va a tomar todo lo que diga yo y Él te lo va a hacer saber a ti. Y después dice, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, lo del Padre y el Hijo son uno solo. Por lo tanto, como los dos están arriba, entonces Jesucristo se comunica con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va diciendo a nosotros lo que debemos hacer. Pero aquí hay un detalle súper importante, que el Espíritu Santo se somete absolutamente a lo que diga Dios y Jesucristo, porque dice, tomará lo mío y lo hará saber.
Entonces, se dan cuenta, en este amor de Dios, produce sumisión. Y es fundamental eso. Entonces, nosotros muchas veces sí queremos que Cristo viva en nosotros, sí tratamos de hacer su voluntad, ¿ya? Pero no vivimos en su voluntad como el Espíritu Santo que está en nosotros, vive en la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Se dan cuenta? Y nos dice para que nosotros hagamos esa voluntad. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué se somete el Espíritu Santo a Jesucristo y al Padre? ¿Y por qué Jesucristo se sometía, ¿no es cierto?, cuando vino a esta tierra completamente al Espíritu Santo y al Padre? Porque Él decía, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Es por ese amor. El amor trae sumisión, trae obediencia, porque uno quiere agradar y quiere vivir en un solo sentir con este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué esa persona tiene más? ¿Por qué le dan más Espíritu Santo? ¿Por qué tiene más poder? No es eso. El Señor nos da todo el mismo Espíritu Santo. Pues le voy a leer que nos da sin medida el Espíritu Santo. Pero la diferencia está en que yo me rindo. El que se rinde más, por amor, no por obligación, por amor. Porque ese amor nos hace rendir como el Espíritu Santo se rinde a Jesucristo, a lo que diga Jesucristo, y nos dice lo que debemos hacer para que nosotros en este amor queramos agradarlo y hagamos lo que es su voluntad y no la nuestra. Por eso que Jesucristo nos dice, niéguense a sí mismos, tomen la cruz y síganme. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? A Dios. En este caso, al Espíritu Santo que nos está comunicando. ¿Cómo lo seguimos? Dejándonos liderar por Él. Muchas veces nosotros entramos a la presencia de Dios y empezamos a guiar la oración, lo que nosotros queremos decir y para dónde vamos y Señor, haz esto, y empezamos a guiar al Espíritu Santo. Y la verdad que el Espíritu Santo tiene un plan para ese momento a solas. Y nosotros tomamos su plan, lo guardamos y empezamos a hablar nosotros, a decir nosotros, a orar por nosotros. Sí, nosotros tenemos una lista y Él sabe, tenemos una lista de petición de la gente que se tiene que sanar, nosotros hacemos eso. Pero después esta relación no es puro pedir, es una relación de amor íntima. Entonces nosotros empezamos a guiar la relación de amor. Y no puede ser porque Él nos guía a nosotros. Él pone el amor, Él pone las circunstancias, Él nos habla. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero más de ti, más de ti. Y inmediatamente me dijo, con mucho amor, no es que, Él te ama, siento su amor, está su presencia, me está amando y me dice, yo estoy todo, ¿para qué quieres más? ¿Cómo te doy más? El problema es que tienes que rendirte. Y el rendirse hace la diferencia. ¿Cuánto yo me rindo? Es lo que hace que el Señor actúe con mayor poder sobre ti y para los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que, Señor, danos más y más y le pedimos más. El Señor te dio el Espíritu Santo sin medida. Lo voy a leer un poco más adelante en la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Es nuestra rendición. Es hacer lo que hizo Jesucristo, que no hacía nada que no le decía el Padre. Ahí se manifestó todo el poder del Padre, toda su grandiosidad, si se puede decir, toda su grandeza, su magnificencia, se manifestó en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se sometió absolutamente al Espíritu Santo, que era el que le hablaba igual como nos habla a nosotros, ¿cierto? Él dice, todo lo que oyere os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y lo hará saber. Entonces, ¿cómo lo va a glorificar? Para que nosotros hagamos lo que Él nos dice, el Espíritu Santo nos dice, que se lo dice Jesucristo, vamos a hacer milagros, señales y prodigios como hacía Él. Y ahí estamos glorificando ¿a quién? A Jesucristo, porque Él está hablando al Espíritu Santo y estamos en su voluntad. Por lo tanto, lo glorificamos a Él. Por eso dice, Él lo glorificará. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Entonces glorificamos no solo a Cristo, sino que también al Padre.
Y ese es nuestro objetivo de vida como cristianos y como seres humanos, porque Él hizo este mundo para que su gloria, esta tierra, fuera invadida por la gloria de Dios. Y eso es a través de nosotros. No se partícipe de esto. Y por eso en Mateo 4:4 dijo el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la palabra que sale de la boca de Jesucristo, que es Dios, hacia el Espíritu Santo. Y entonces nosotros escuchamos esa palabra y de eso vivimos. No solo de pan, sino de esa palabra que llega a nosotros para poder cumplirla. Y en Romanos 10:7 dice: así que la fe es por el oír, y el oír, estoy repitiendo algo de la semana pasada para aclararle todo esto, ¿no es cierto? Porque es complicado, porque es la relación con Dios y muy poca gente sabe de esta relación íntima. Y de escuchar al Señor, todo lo que estoy hablando yo, se habla pero no se practica, ¿ya? Y no crece, la gente no crece. Si tú no escuchas al Señor y no eres guiado por el Espíritu Santo, no puedes crecer, porque Él es el que te enseña. Él es tu maestro, tu guía, tu líder. Y si tú no lo escuchas, andas a ciega. Es como un sordo, no puedes. No, los sordos se arreglan de otra manera, pero es como que ya, yo no viera, no escuchara, no puedo seguir su plan. Entonces, por eso dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra hablada, está diciendo, no la palabra aquí escrita, la palabra hablada, lo que nos habla Jesucristo a través del Espíritu Santo. De eso está hablando aquí. ¿Por qué la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios, porque cuando yo escucho lo que Jesucristo le dijo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice a mí, y yo lo hago, el Señor actúa con todo su poder, entonces mi fe crece. Pero si hago yo mi voluntad, a veces no pasa lo que, por ejemplo, oro por un enfermo que a mí se me ocurrió orar. Y no se sana, mi fe como que, pero no era la voluntad del Padre, ¿me entienden? Y por eso que crece la fe, porque si yo hago lo que dice la palabra, lo que me está diciendo Jesucristo a través del Espíritu Santo, yo actúo, entonces mi fe crece. Cada vez porque veo cómo actúa el Señor en su voluntad, porque yo hago su voluntad. No sé si me entienden, no sé si me estoy dejando claro esto, pero miremos a Jesucristo. Jesucristo hacía todo lo que hacía era la voluntad del Padre. Díganme una sola vez que su oración no fue escuchada. Él no tenía problema de fe. Siempre que pidió algo, Él lo hizo. Siempre que pidió algo, el Señor lo hizo, el Espíritu Santo lo hizo. ¿Por qué? Porque vivía 100% en la palabra de Dios, en lo que Dios le decía. Y eso lo declara, ¿ya? Entonces en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces después que yo tengo esa fe, ¿no es cierto? Más encima esa fe es un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Don es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago crecer esa fe? Viviendo en la voluntad como hizo Jesucristo. No hay otra manera, hermanos míos. Por eso quiero que leamos Juan 5, 39, 40. Dice, escudriñar las Escrituras. Y está hablando de esto, escudriñar las Escrituras, de la Biblia, ¿ya? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es súper importante, hermano. De verdad, esto es fundamental. Si ustedes no entienden esto, y no creen esto, y no han tomado en cuenta esta palabra, que la dije la semana pasada, van a estar siempre creyendo y buscando solamente en la palabra del Señor. Y lo que está diciendo aquí el Señor es invitándonos a esa relación íntima que hablo yo. Porque dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Ellas son. Por lo tanto, no es aquí donde tú conoces al Señor. Sí, Él habla de Él y más o menos cómo lo es y cómo actúa y lo que hay que hacer. Pero tú mientras no vives
esta relación íntima, no puedes entender quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo actúa, cómo piensa, cómo ama, todas esas cosas que es conocer de verdad. No es lo mismo conocer acerca de Dios, acerca de Cristo, que conocerlo a Cristo. Es diferente, es otra cosa. Por lo tanto, Jesús viene y nos dice, ¿saben qué? Ahí habla de mí esto. Sí, se pueden acercar más o menos, conocer cómo pienso, qué digo, pero en la relación íntima es solamente cuando vienen a mí. Y por eso tenemos que ir a esa relación íntima, encerrarnos, ¿no es cierto?, en un lugar y estar con Él, estar con Él. Así que en Juan 3, 33, vamos a leer ahí. No, perdón, Juan 15:1. Me salté Juan 15:1. ¿Ya? Entonces, eso si queréis venir a mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida, esa palabra vida es plenitud de la vida, tanto esencial como ética, que pertenece a Cristo, en quien la palabra se hace vida, una vida. Entonces uno vive la palabra cuando uno tiene una relación con Él. ¿Ya? Entonces Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que el Padre, ¿no es cierto?, nos limpia, si es que necesitamos ser limpiados para llevar más fruto, pero son para los que están llevando fruto. Y en el 3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se dan cuenta? No es la palabra que nosotros leemos. Le dice a los apóstoles, ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Entonces cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, que siempre nos habla desde aquí, por supuesto tenemos que saber la palabra, Él nos limpia. Entonces dicen que la palabra es el agua. Quiero que entiendan esto porque es súper importante lo que estoy diciendo. No se distraigan con el corte, no comenten el corte, y si sigue el ruido no importa, sigamos adelante. ¿Saben qué? Es súper importante entender esto, que el agua nos limpia. El agua es la palabra. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si el agua nos limpia, quiere decir, ¿por qué es la palabra hablada y no la leída? Porque cuando yo me quiero bañar, hermanos míos, yo no abro la ducha y miro el agua, sino que me meto en el agua. Y esa es la diferencia, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, es como vivir esa palabra, porque cuando Él nos habla es para cumplir la palabra. Cuando Él le hablaba a sus apóstoles, los apóstoles hacían lo que Él decía, y por eso estaban limpios. No podemos solamente conocer la palabra, somos conocedores, tenemos que vivir la palabra para que Dios funcione en nosotros, para que su manifestación poderosa se haga a través de nosotros. ¿Entendieron? ¿Se dan cuenta que es importante? Entonces Juan 3, 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de Cristo, este atestigua que Dios es veraz. ¿Ya? Mire, aquí está lo importante. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, la palabra que Dios habla. De Dios habla, perdón. El que Dios envió, la palabra de Dios habla. ¿Ya? Pues Dios no da el Espíritu por medio de medida. Ahí está. ¿Se acuerda que le decía que el Señor da el Espíritu sin medida? ¿Se acuerdan, no? Bueno, aquí dice, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Por lo tanto, cuando decimos, más de tu Espíritu, Señor, más de ti, más, Él está. Lo que falta es que nos... Por eso cuando el Señor me dijo, te tienes que rendir completamente, hacer totalmente mi voluntad como hizo mi Hijo Jesucristo. Esa es la diferencia para que el poder de Dios se manifieste. Este es un tremendo secreto que le estoy dando a todos ustedes para que ustedes cuando oren con poder. Es rendirse y vivir en su voluntad, aprender a escucharlo. Por eso es que dice, el Padre ama, después dice, que da, pues Dios nos da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en sus manos. Él nos entrega todas las cosas porque nosotros somos hijos. ¿Sí o sí? Le entrega todo.
Entonces no tenemos que estar, Señor, más de ti, más de tu presencia, más. Ríndete, sométete, ámalo como Él te ama. Usa este amor que el Espíritu Santo pone dentro tuyo. Eso es. Entonces dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso que es tan importante no solo aprender la palabra y ser conocedor de la palabra, tenemos que hacerla. Tenemos que vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo podemos vivir? Si escuchamos lo que Dios nos está diciendo constantemente. ¿Ya? Entonces, en 2 Timoteo, voy a seguir insistiendo en lo mismo, ¿ya? Es cómo recibir este amor y cómo en la práctica actuar de acuerdo a ese amor. Entonces, en 2 Timoteo 2, 15, voy a leer del 15 y 16, y después me voy a saltar del 19 al 21, ¿ya? Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, está hablándole Pablo a Timoteo, ¿ya? Pero es Dios hablándonos a todos. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. O sea, esto de presentarse ante Dios aprobado no es algo que es algo normal, ya, no, si Dios nos perdona todo y Dios es bueno y hagamos lo que hagamos, Él nos ama, sí nos ama. Pero aquí dice claramente, procura con diligencia, estudia, dice la palabra también en otra traducción, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. No es algo que al azar, ¿ya? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien esta palabra, ¿ya? La palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Esta palabrería, ¿se dan cuenta? No sé si ustedes se han fijado, yo predico absolutamente de la palabra, no cuento, de repente hago ciertas circunstancias como para que entiendan mejor, pero no me salgo de la palabra. No cuento mis anécdotas, mis aventuras y todo lo demás. Leo una palabra y después le cuento puros cuentos. No es eso, porque eso dice, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Yo me remito a la palabra y trato de que ustedes entiendan y que yo entienda, porque el Señor también me está explicando a mí cómo tener esta relación de amor, cómo hacer las cosas como hizo Jesucristo, cómo ser como Él, porque la tarea del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. Entonces, para formarlo a Cristo tenemos que rendirnos, tenemos que renunciar, tenemos que someternos. La sumisión es fundamental. Esta relación trae acompañada de sumisión, debe tener sumisión. No hay otra manera de relacionarse con Dios porque Él nos enseña a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, que se sometió completamente a este Padre que le hablaba a través del Espíritu Santo. También a nosotros nos dice que ese Espíritu Santo está totalmente sometido a Jesucristo. Entonces hay una sumisión constante. Y nosotros también, para que este plan sea efectuado en toda su jerarquía, en todo su potencial, en toda su magnificencia, porque es un plan de Dios. Dice, pero el fundamento de Dios, en el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El fundamento, ¿no es cierto? El fundamento de esta palabra del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? Y la palabra conocer aquí es ginosco, es una relación íntima. Conoces al Señor a los que son suyos. Y apártese y escuchen esto, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, la iniquidad, la maldad, el pecado, debemos apartarnos de ello. No podemos seguir siendo pecadores, como dicen los demás. Somos pecadores, tenemos la naturaleza caída. Eso no es verdad. Aquí dice claramente que este es el sello, este es el fundamento, que el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto lo dice Pablo, un hombre que se santificó para actuar como actuó en ese tiempo. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí está el libre albedrío, hermanos míos. ¿Ya?
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Así que si uno se limpia de las iniquidades de estas cosas que acaba de decir, será instrumento para honra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y si no se limpia, será un vaso de madera y de barro. Porque esos son utensilios, son utensilios ¿para qué? Para usos viles. Dice, primero, no solamente hay utensilios de oro y plata, que son para uso honroso, sino que también de madera y barro, que son para usos viles. Tú puedes elegir qué vaso ser. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. O sea, si yo dejo el pecado, si abandono la iniquidad, voy a ser un vaso de honra, de oro o de plata. Dice santificado, ¿se dan cuenta? Santificado, o sea, apartado del pecado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces actuamos de acuerdo a la palabra del Señor y hacemos las buenas obras que están planeadas de antemano para cada uno de nosotros que lo amamos. Ese amor es el que nos hace actuar de acuerdo a lo que Dios dice y no a nuestro plan. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces yo les quiero... ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué leí esto? Porque un vaso es algo que es para ser llenado. El vaso no actúa. Yo soy un vaso de honra cuando yo me vacío de mí mismo, dejo el pecado, de mi maldad antigua, de lo que yo era, y el Espíritu Santo encuentra este vaso vacío, completamente limpio, y Él se mete y llena este vaso. Eso es someterse. Entonces ahí el Espíritu Santo, porque está lleno, al llenarlo puede actuar en todo su poder, como actuaba con Jesucristo. Pero si yo sigo con un poco de mí, un poco yo, para mi nieto que le gusta el poco yo, ese bonito, no sé si ustedes lo conocen, el poco yo, pero si yo quiero un poco yo, entonces el Espíritu Santo queda como, él viene entero, ¿no es cierto? Pero queda como, no puede completar el vaso, no puede meterse todo en el vaso. Entonces nosotros perdemos de actuar con el poder completo del Espíritu Santo. Entonces no es problema que nos dan poco Espíritu Santo, sino que nosotros no vaciamos este vaso, no renunciamos, no nos negamos a nosotros mismos y no tomamos la cruz y nos seguimos al que quiere llenarnos. ¿Quedó claro? Ya. En Romanos 6, 13, 23, dice, escuchen esto, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, que no nos presentemos, estamos hablando de bajar al suelo esta mentira de que nosotros seguimos siendo pecadores. Dejar en el suelo eso, porque es una mentira tremenda que hace que nuestra cristiandad no sirva para nada. Acabo de decir que si tú no dejas la iniquidad no puedes ser un vaso de honra. Aquí, mire cómo confirma todo lo que estoy diciendo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, no sigas pecando, está diciendo aquí. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? Este cuerpo se presenta como instrumentos de justicia, de rectitud, de hacer las cosas como Dios las hace. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. O sea, no tienes excusa, es mentira que seguimos siendo pecadores. Ya no se enseñorea, ya no nos obliga, ya no somos esclavos del pecado. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Esa es la gracia. No es el regalo que seguís pecando y el Señor se hace el leso, como que se pone lentes para no ver los pecados. Eso es mentira. Dice que estás bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo que te limpia, que te ayuda a vencer el pecado. Ya
Ya no eres más esclavo, eres libre. Libre del pecado. ¿Ya? Mire, sigamos leyendo. Siervo de la justicia. Siervo, ese es el subtítulo que dice ahí. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice ahí? Léanlo, por favor. Léanlo y subrayenlo. De ninguna manera. ¿Seguimos siendo pecadores? Seguimos siendo pecadores, tenemos la naturaleza caída, seguimos siendo pecadores. Dice, de ninguna manera. ¿Por qué nos dicen esas mentiras? Hay iglesias que todavía siguen diciendo esas mentiras. Y hacen que la gente de ahí nunca vence el pecado y nunca vence a Satanás y sigan siendo esclavos y no hay nueva vida, no hay nueva criatura, no hay nuevo nacimiento. No hay nada si tú no dejas el pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Se dan cuenta? No siguen siendo esclavos. Si tú sigues pecando, sigues siendo esclavo del pecado y de Satanás, porque él es el dueño del pecado. Y es el dueño tuyo si sigues en pecado. ¿Sabes qué? Esto me da mucha tristeza. De verdad, yo veo cómo predican, siguen predicando que tenemos una naturaleza caída y que el Señor como que mira para otro lado, se pone lentes diferentes, inventan cualquier mentira. Si aquí dice claramente, eres esclavo del pecado. ¿Y qué vino a hacer el Señor? A liberarnos. ¿Y de qué nos vino a liberar? ¿De qué nos vino a liberar? Por favor, contéstenme los que creen que pueden seguir pecando. Nos vino a liberar del pecado y de Satanás, que es el pecado. ¿Ya? Dice, si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecéis, sea del pecado para muerte. El pecado nos mata. O sea, te da nueva vida y el pecado, si sigues pecando, te mata. Se acabó tu nueva vida. O sea, de la obediencia para justicia, para rectitud. Justicia, rectitud, hacer las cosas bien, santas, como la hizo Jesucristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, escuchen esto, aunque erais pasado, se acabó, el pasado nunca más vuelve a este. Es presente y futuro, el pasado se fue. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina? 18. Y liberados del pecado, o libertados, como dice aquí, del pecado, viniste a ser siervo de la rectitud, de la justicia. Eres esclavo de la rectitud, ya no pecas más. Hay un tiempo de crecimiento, el niño peca, pero hay un tiempo de crecimiento, hermano, y si llevas 20 años y sigues pecando, quiere decir que te quedaste niño. Ya no eres cristiano, moriste por el pecado, que sigues esclavo. ¿De quién quiso Jesucristo sacarte y liberarte? Ay, me angustia porque yo veo miles de cristianos que se dicen cristianos y están muertos porque han seguido pecando, porque le han predicado que pueden pecar. Y el Espíritu Santo no hace la obra, no hace la transformación que debe hacer de liberarnos del pecado. Dice, y liberado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como a iniquidad presentasteis vuestros miembros pasados para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, presente, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la rectitud, a la santidad. Hermano, no podemos seguir farreándonos este nuevo nacimiento, esta nueva criatura, matando la guagua, el bebé, como le decimos, guagua le decimos en Chile, bebé. No podemos matarlo. Sí, como dije, hay un tiempo que dice en Gálatas 4, mientras somos niños, en nada difiere el esclavo, caemos. Pero eso, vamos creciendo, el Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando hasta que logra poner a Cristo en cada uno de nosotros. Y ahí podemos glorificar a Dios y hacer las cosas como corresponde. ¿Ya? Vamos al 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, escuchen, erais, ya no más, por favor, erais libres acerca de la justicia. Claro, no corría la justicia porque erais esclavos del pecado. Pero mire lo que dice, sí, pero cuando eras así,
¿qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿O te sientes orgulloso de los pecados que eran antes porque los sigues haciendo ahora? Pues le dice, pero ¿qué fruto teníais pasado de aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Muerte, el pecado concibe la muerte. ¿Y qué viene a hacer el enemigo? A hurtar, matar y destruir. A matarte. Por eso él es el dueño del pecado, porque lo único que quiere es muerte para nosotros. Ya ha tenido un montón, ¿cierto?, de cristianos y de pastores que han sido cómplices al predicar que nosotros seguimos siendo pecadores, cuando el Señor nos hace partícipe de una naturaleza divina, nos cambia, nos transforma, pone su Espíritu Santo, pone un nuevo espíritu, un nuevo corazón, nos hace de nuevo, renacemos, resucitamos juntamente con Él para ser nuevas criaturas y vencer el pecado. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, vuelve, 22, y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, nos sometemos a Dios. ¿Se dan cuenta? Sometimiento, rendición. Eso es es la manera para que el Señor actúe en nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Es sometimiento, relación y sometimiento. Dice, hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. Pero primero santificación, apartado del pecado, haciendo las cosas como Cristo las hizo. Oye, el corazón sí, estoy a 180 más o menos, ¿ya? Porque la paga del pecado es muerte. 23. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo han perdido muchos de ustedes siendo cristianos, diciéndose cristianos y estando muertos porque siguen en el pecado? Y no han tomado este regalo, que es la nueva vida, que es una transformación, una transfiguración, dice. Usa la misma palabra el Señor cuando el Espíritu nos transforma de gloria en gloria hasta llegar a la imagen de Jesucristo, a la misma imagen de Jesucristo. Usa la misma palabra de transfiguración. Es algo sobrenatural que hace el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Es sobrenatural, es algo tremendo, poderoso lo que hace el Señor en nosotros. Vamos a Juan 8, 32. Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres? ¿De qué nos hace libres, hermanos míos? Contéstenme, por favor. Del pecado, ¿no es cierto? La verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Es Cristo. La palabra hecha carne, Cristo. Él nos hace libres. Porque está en nosotros. El Espíritu Santo lo forma y podemos actuar como Él. Y apartar el pecado. Y el enemigo tiene que huir. Cuando yo me someto a Dios, sumisión, rendición. ¿Qué dice la palabra? Yo me someto a Dios, resisto al diablo. Y él huirá. Tiene que huir. Es una obligación, me tiene que obedecer porque yo estoy sometido a Dios. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Hay muchos que me están diciendo hoy día que han creído esta mentira de que siguen siendo pecadores porque nuestra naturaleza es caída. Están diciendo nosotros somos libres. Yo conocí al Señor, cambié. Cambiaste un rato, te pescó el enemigo de nuevo y te tiene, y te tiene. Te tiene. Créeme que es así. Estás lleno de espíritu inmundo. Porque así dice aquí. Le respondieron estos fariseos que no creían lo que estaba diciendo el Señor. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué les parece lo que dicen que somos pecadores y todo lo demás? Esto mismo. A mí me han echado de parte que he estado predicando lo que estoy predicando porque son todos pecadores, porque le han dicho que son pecadores.
Pero aquí Jesucristo lo dice claramente. Ustedes no son libres porque están pecando. Son esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. No es hijo de Dios. El hijo sí queda para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren seguir pecando? Háganlo. Háganlo. Pero yo me quiero someter al Espíritu Santo y quiero ser santo. Porque el poder de Dios está en mí. El poder del Espíritu Santo, el que hizo todo el universo. Dios hablaba. La palabra es Jesucristo. Y el Espíritu Santo hacía. Todo lo que ustedes ven lo hizo ese Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Y está sobre ustedes para los demás. El Hijo quedará para siempre. Así que si el Hijo es te libertare, si Jesucristo te liberó, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. Ya no somos más esclavos. Vencimos el pecado. Juan 17, estamos terminando, 13. Pero ahora voy a ti. Está hablando, Dios está orando, Jesucristo está orando a su Padre antes de ser ejecutado. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, está hablando de los que están ahí, y el mundo los aborreció, pero también a nosotros. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta? No somos del mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Como Cristo tampoco es de este mundo. Eso dice aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí otra vez. No los saques del mundo, pero que no pequen. Guárdalos del mal. Protégelos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a decir lo mismo. Ustedes no son del mundo, no son pecadores, son la nueva criatura, naturaleza divina, vencieron el pecado, son libres. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Se dan cuenta? No son del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra. Yo escucho la palabra de Dios, la hago. Esta misma palabra. Y se muestra el poder de Dios. Por eso que Pablo le decía a los corintios, le decía, voy a ir a ver a esos que están envanecidos en la palabra para que me muestren el poder de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra y Dios te dice que hagas algo y tú lo haces, va el poder de Dios detrás de eso y Dios se manifiesta y sana a los enfermos, saca a los demonios, resucita a los muertos. Todo lo que hacía Jesucristo. Entonces, la palabra es verdad. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Con el mismo Espíritu Santo, con el mismo poder, con todo lo que yo fui al mundo, porque me despojé de mi deidad y fui un vaso vacío para que el Espíritu Santo me llenara, vaso de honra. Lo mismo, así mismo los mando a ellos, para que hagan la obra que yo hice, y aún mayor que lo que yo hice, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Esto es poderoso, hermano. Es poderoso, pero hay que hacerlo para mostrar a Cristo. Ese es un avivamiento, cuando muchos vasos de honra vacíos son llenados por este Espíritu Santo con todo su poder. Y actúan igual como actuó Cristo, y aún cosas mayores como dice Él. Eso es. Y por ellos, dice, y por esta gente, ¿no es cierto?, que van a hacer lo mismo que hice yo, porque yo los envío, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Santificados, sin pecado. Yo me santifico, yo fui santo, para que ellos también sean santos, porque yo los envío tal cual fui yo enviado. Juan 20, estamos terminando, este es el último. 19. Jesús se aparece a sus discípulos. Resucitó. Ya oró, murió, resucitó, fue al Padre, entregó su sacrificio ahí en el templo mismo, en el templo no hecho de mano, en el templo donde está Dios, ahí arriba en el cielo, y volvió y se encuentra con sus discípulos.
Cuando llegó la noche en aquel día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Esta paz, hermano, significa salvación, libertad, reconciliación. ¿Ya? Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él había ya entregado, ¿no es cierto?, sus sacrificios por los pecados, también incluido esta traición, este miedo, todo lo que estaban teniendo estos apóstoles. Estaban asustados. Y asustados de falta de fe, pues, de separación del Señor. ¿Ya? Entonces dice, y cuando los hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, se dieron cuenta que era Jesucristo, porque entró por la pared, se asustaban, entonces no lo reconocieron. Cuando les dijo, paz a vosotros, no recibieron esa paz. Y por eso, entonces Jesús les dijo otra vez, después que se les muestre, y ellos se dan cuenta que Jesucristo les dice otra vez, paz a vosotros. Y ahí la reciben. Y miren cómo dice, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Les vuelvo a repetir, pero ahora ya está listo. Está lista la obra. Murió, se sacrificó, resucitó y ahora trae el poder. Todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Entonces dice, yo los envío, ahora sí, con todo lo que yo vine. ¿Sí? Pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Así como Adán y Eva, el Señor creó a Adán y sopló espíritu de vida, el Señor les sopla el espíritu de vida. Es el nuevo nacimiento, una nueva vida. Ellos resucitaron en ese momento. Y después de eso, les dijo, esperen a que venga el Espíritu Santo sobre vosotros porque serán embestidos de poder. O sea, no solo nacieron de nuevo, es el nuevo nacimiento que nos empieza a transformar, ¿no es cierto? Nos empieza a hacer igual a Cristo, empezamos a crecer, empezamos a aprender a escuchar a la palabra de Dios, empezamos a crecer. Ellos ya habían pasado el curso, entonces fue de un viaje. A los 10 días después que se fue Jesucristo, vino el Espíritu Santo, pero nosotros ya vivimos eso, ya vivimos el nuevo nacimiento, hemos estado creciendo, ¿no es cierto?, escuchando al Señor. Y cuando estamos listos, el Señor viene sobre nosotros como vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Viene sobre nosotros para hacer la obra que Cristo hizo. Y allí podemos orar por la gente y hacer la voluntad de Dios y sanar enfermos, sacar demonios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir. Es el nuevo nacimiento, una nueva criatura. Dice que nos cambia el espíritu. Nos cambia un corazón de piedra, nos pone un corazón de carne. Pone su espíritu y nos hace andar en sus estatutos, nos hace cumplir lo que Él necesita que nosotros hagamos. Él lo hace. Y nos hace cumplir, por supuesto, apartándonos del pecado. Porque eso oró Jesucristo, apártalos del mal. No hay ninguna oración de Cristo que no fue cumplida. Esa también se tiene que cumplir en cada uno de nosotros si creemos y nos sometemos a este Espíritu Santo. Eso sería. Entonces vamos a orar. Se acabó la predica. Vamos a orar por el fin por esta palabra, para que cale hondo en los corazones y sea una revelación. Y la distracción que hubo en el medio no impida la verdad que fue entregada a ustedes por el Espíritu Santo. Porque no soy yo el que habla estas palabras, es el Espíritu Santo a través de su revelación que me va haciendo en mis momentos íntimos con Él. Esa es la verdad. Cada cosa que yo predico, el Señor me va diciendo cosas. Y ya después el día viernes, que yo normalmente hago un ayuno, me va ordenando las cosas que me dijo en la semana, y el día sábado, en la mañana, o sea, en la tarde, que me encierro con el Señor, paso tiempo y Él va ordenando más y va poniendo ya las palabras definitivas, y el domingo en la mañana es como que se ordena todo. Y aquí estoy diciendo la palabra. Ese es el proceso que lleva a hacer esta predica. Hermanos míos, yo jamás
y escuchen esto, jamás he inventado una prédica. Nunca. El Señor muchas veces me ha tenido hasta la mañana del domingo, sin decirme palabras, y me la da así, viendo que yo confíe en Él, enseñándome a confiar en Él. Y probando si ya me veo el domingo en la mañana y no tengo prédica, porque yo no sé hacer una prédica. Lo digo de todo corazón, no sé hacer una prédica. Si el domingo en la mañana, a ver si yo invento algo. Y yo le digo, Señor, no, porque yo no sé hacer una prédica. Si Él me enseñó a someterme a Él desde un principio, el Espíritu Santo, Señor. Y doy gracias a Dios, porque les voy a contar una anécdota que me pasó la primera vez que yo prediqué. Me preparé y me enseñaron, ¿no es cierto?, a hacer una prédica. Yo tomé el curso, lo hice 2 veces incluso, el curso de hacer prédica. Y la primera vez me mandaron a Viña a predicar a una iglesia que yo no conocía, que eran más o menos 110, 120 personas. Y yo me preparé, hice el esquema, hice todo lo que, como me enseñaron en el curso, ¿no es cierto? Una oración, una introducción, una oración que comunica con la prédica en sí. Todo estaba perfecto. Y me paré delante, abrí mis hojas y me quedé en blanco. Y era un día de verano, un hermoso día en Viña del Mar. Y empecé a transpirar, así, me corría, porque no sabía qué decir. Y como que sentí un empujoncito del Señor así, leve así, que me echó hacia adelante. Y me dijo, habla lo que sabes. E improvisé. No sé cuánto duró la prédica, no tengo idea, pero sí sé que fue muy buena. ¿Saben por qué? Porque el Señor quería predicar Él y no yo. Y ahí aprendí, porque hasta cuando hice el curso me saqué un 4 en la prédica, porque el profesor era amigo mío, me quería, por eso me puse un 4, pero que me dio a reprobado. Yo jamás podría hacer una prédica si no viene del Señor directamente. Entonces, si ustedes encuentran que es buena la prédica, es solamente gracia de Dios. Gracia de Dios. Y por eso yo me emociono, porque Él es muy bueno. Es muy bueno. Me ama profundamente. Nunca me había sentido tan amado como Él me ama. Nunca. Por eso no se lo pierdan. Entréguense a este amor, que es lo más lindo que les puede pasar en la vida. Se los recomiendo de todo corazón. Vayan y pasen tiempo con Él. Lo demás es de añadidura, de verdad. Ese tiempo, ese amor que ustedes van a sentir, es todo, hermanos míos. Es todo lo que necesitamos. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesucristo. Prueben. Y yo les digo una cosa, les va a costar, porque el enemigo lo único que quiere es que nosotros no lo amemos como Él nos ama. Ahí Él usa todo su poder para intervenir en esos tiempos a solas. Van a ver, hay muchos como los adictos que dicen, no, yo dejo el trago cuando quiero, yo dejo la coca cuando quiero, yo dejo la marihuana cuando quiero. Y no es verdad. Ustedes pueden decir, yo voy a estar con el Señor cuando quiero. Acuérdense de mí, van a tener que tener mucha disciplina, porque el enemigo va a tratar de que no lo hagan. No lo hagan. Así que vayan y pasen ese escollo que les va a poner el enemigo, y van a ser tremendamente felices como yo soy, porque yo soy muy feliz, gracias a Dios, gracias a mi Dios precioso. Por eso lo recomiendo, sin tapujos, sin ninguna medida. Pasen tiempo con Dios, Él se lo merece todo. Amén.